Hola chicos, ¿cómo están? Pues vamos a continuar con el estudio para tu primer bimestre de la materia CEGI. Vamos a practicar el balanceo de la ecuación que va a representar la reacción de combustión. El método que repasaremos es el método de tanteo. ¿Y por qué debemos nosotros balancear una reacción? Pues la debemos balancear para que ésta cumpla la ley de la conservación de la materia, que establece que durante una reacción química la materia no se crea ni se destruye, solamente se va a transformar. Esto quiere decir que la masa de los reactivos se va a conservar después de que ocurra la reacción química en la masa de los productos, y es nuestro trabajo balancear la reacción para que esto ocurra. La suma de las masas atómicas de los reactivos debe de corresponder a la suma de las masas atómicas de los productos. Y pues bueno, todo esto lo vamos a lograr utilizando unos números llamados coeficientes estequiométricos. Estos coeficientes son números enteros positivos que se colocan a la izquierda de alguno de los reactivos o de los productos para que los multipliquen. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos para que recuerdes cómo hacer este proceso. Recuerda que la reacción que vamos a balancear es una reacción de combustión que está formada en los reactivos por el combustible y el comburente, y de producto dióxido de carbono y agua. Como combustible utilizaremos las fórmulas de los alcanos, que son hidrocarburos. El comburente es el oxígeno molecular, dióxido de carbono CO2 y el agua H2O. Todas las reacciones de combustión pues se escriben de esta forma, y lo que tú vas a tener que hacer es colocar el alcano que te soliciten en esta zona del lado izquierdo, ¿sí? Y debes analizar cómo es su fórmula. Por ejemplo, en el metano, que es CH4, ¿sí? Ve cómo es su fórmula, tiene un carbono, 4 hidrógenos. El etano, C2H6, el propano, C3H8, el butano, C4H10. Hasta ahí la vamos a dejar. Nada más quiero que analices algo, y es la cantidad de carbonos que tiene cada uno. Ve que en el metano tiene una cantidad de carbono pues impar, es 1. En el etano tienes 2, es una cantidad de carbonos par. En el propano tienes 3, impar. Y en el butano tienes 4, es decir, también tiene una cantidad de carbono par. El analizar las fórmulas de nuestro combustible nos va a permitir hacer balanceos más rápidos y más eficaces. Vamos pues a balancear juntos esta reacción de combustión del metano. Lo que buscamos es que haya la misma cantidad de átomos de cada elemento, tanto en reactivos como en productos. Identifica que los elementos que están presentes en esta reacción, tanto en reactivos como en productos, son el carbono, símbolo C, el hidrógeno y el oxígeno. Te recomiendo que balancees en este orden, porque es un no metal, hidrógeno y oxígeno. Y en el método del tanteo, aunque bueno, es un ajuste nada más, es muy importante hacerlo en orden. Para analizar el número de carbonos, te tienes que fijar que en el CH4 hay un carbono y 4 hidrógenos, pero solo hay un carbono. En el dióxido de carbono también solamente hay un carbono. Ese número 4 que tiene el hidrógeno pues le pertenece al hidrógeno, y el 2 que tiene el oxígeno se llaman subíndices. Bueno, pues ese 2 le pertenece al oxígeno, es el número de átomos de oxígeno. En esta reacción tenemos solo un átomo de carbono en el metano y un átomo de carbono en el dióxido de carbono. Como el carbono está ajustado, no necesitamos poner ningún coeficiente estequiométrico del lado izquierdo. Aquí nosotros podemos colocarle del lado izquierdo de cada sustancia unas líneas
para recordar que ese es el único lugar donde podemos colocar los coeficientes estequiométricos para hacer el balanceo. Solamente ahí, donde acabo de colocar las líneas. Bueno, como ese elemento ya quedó balanceado, ahora vamos a colocar al hidrógeno. En el metano, como observamos, el hidrógeno tiene 4 átomos y del lado de productos, el hidrógeno en el agua tiene 2. Así que nosotros tenemos que multiplicar ese 2 para que quede balanceado con el 4 que hay en reactivos. ¿Con qué lo vamos a multiplicar? Pues con un 2. De esta forma, 2 por 2 me va a dar ese 4 que necesitamos para que se cumpla la ley. ¿Ok? Ahí ya tenemos 4 átomos de hidrógeno en reactivos y 4 átomos de hidrógeno en productos. Ahora con el oxígeno te recomiendo que inicies analizando el número de datos del lado de productos. Como puedes observar, hay 2 átomos de oxígeno en el dióxido de carbono. Este lo debes de sumar con los 2 átomos que hay de agua. ¿Por qué hay 2 átomos? Porque como colocaste ese coeficiente 2 para ajustar al hidrógeno, también se modificó el oxígeno. Por lo tanto, ahí tienes 2 oxígenos también. De esta forma sabemos que del lado de productos ahora tenemos 4 oxígenos y del lado de reactivos solamente tengo 2 en el O2. Por lo tanto, tú debes de colocarle el coeficiente 2 para que 2 por 2 pues también nos dé 4 y esto esté balanceado. Esta reacción ya balanceada nos indica muchos datos, como por ejemplo que un mol de metano es el CH4 reacciona con 2 mol de oxígeno molecular para producir 1 mol de dióxido de carbono y 2 mol de agua. Y es con estos coeficientes que más adelante nosotros podemos hacer cálculos mol-mol. ¿Sí? Estos números son los que nos van a permitir hacer esos cálculos estequiométricos con razones estequiométricas adecuadas. Vamos a balancear ahora la reacción de combustión del etano C2H6. No olvides que los productos son el dióxido de carbono, el agua y los reactivos son nuestro combustible C2H6 y el oxígeno molecular. Como puedes ver, lo único que cambió fue nuestro combustible porque los otros elementos de la reacción siguen iguales. Muy bien, vamos a colocar unas líneas para que recordemos que este va a ser lo único donde vamos a poder escribir esos coeficientes, el único lugar. ¿Va? Bueno, ahora vamos a colocar los símbolos de los elementos que forman esta reacción en orden: carbono, hidrógeno y oxígeno. Bien, y vamos a empezar a hacer nuestro balanceo. El colocar estas líneas, recuerda que significa que las que están a la izquierda corresponden a los reactivos y las que están a la derecha corresponden a los productos. Bueno, y empecemos a balancear esta reacción. Como podemos ver, en el etano tienes 2 carbonos en reactivos y en productos el dióxido de carbono, bueno, pues solamente tiene 1. Por lo tanto, nosotros le vamos a poner el coeficiente 2 para que este sea multiplicado. De esta forma ya están balanceados los átomos de carbono. Vamos a los átomos de hidrógeno. Como observamos, en reactivos hay 6 átomos de hidrógeno en el etano y en el agua solamente hay 2. Tú tienes que pensar que el número multiplicado por 2 me da 6 y pues este es 3, porque 3 por 2 pues me da 6. Y con esto tenemos balanceado también en los átomos de hidrógeno. Ahora, para balancear los átomos de oxígeno, fíjate muy bien, en productos tenemos 2 por 2, 4 oxígenos en el dióxido de carbono.
que se van a sumar con 3 por 1, con 3 átomos que hay en el agua. Esto me da un número impar, que es 7. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar un número que multiplicado por 2 nos dé 7. Pero esto se nos complica porque ese número es 3.5. Y como habíamos dicho desde un inicio, no pueden haber números decimales, tienen que ser números enteros positivos. Aunque 3.5 por 2 sí me dé 7, no vamos a poder dejar ese 3.5, sería algo incorrecto. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Podemos multiplicar todos los coeficientes por 2. De esta manera, nosotros vamos a poder eliminar ese 3.5. ¿Cómo va a ocurrir esto? Fíjense bien, en el etano es como si hubiera un 1. Tenemos que tener eso muy pendiente. Es 2 por 1, luego 2 por 3.5, 2 por 2 y 2 por 3. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos quedaría esta reacción? La reacción ya balanceada son 2 mol de etano que reaccionan con 7 mol de oxígeno molecular para producir 4 mol de dióxido de carbono y 6 mol de agua. Como podemos ver, así podemos eliminar ese 3.5, pero tenemos que tener cuidado en multiplicar todos los coeficientes. Esto lo podemos ahorrar si nos fijamos en un detalle. Este detalle es que cuando el número de carbono sea par en tu combustible, por ejemplo en este caso era 2, es par, entonces tú desde un inicio, antes de balancear la reacción, colócale un 2. Esto te va a hacer que tus coeficientes estequiométricos sean números enteros. Vamos a balancear nuevamente la reacción para que lo puedas notar. Vamos a colocar nuestros elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Del lado izquierdo colocaremos la cantidad de los reactivos. Del lado derecho colocaremos la cantidad de átomos que hay de productos. Fíjate bien, de carbono tenemos 2 por 2, tenemos 4. En el dióxido de carbono solamente hay 1 y nosotros podemos colocarle de una vez el coeficiente 4. De esta forma queda balanceado. Ahora con el hidrógeno tienes 2 por 6, 12. Y en el agua solamente tienes 2, como lo puedes observar aquí. Y tú vas a pensar un número que multiplicado por 2 me dé 12 y esto va a ser 6. ¿Ok? Entonces 6 por 2, ahora sí, tienes 12. Ahora bien, para el oxígeno, fíjate muy bien, tienes en el dióxido de carbono 4 por 2, 8. Esto lo vas a sumar a la cantidad de oxígenos en el agua, 6 por 1, 6. 8 y 6 es 14. Entonces tú piensas que el número multiplicado por 2 me da 14 y esto es 7. Porque 7 por 2, pues 14. Nos quedó balanceado de la misma forma. 2 mol de etano que reaccionan con 7 mol de oxígeno molecular para producir 4 mol de dióxido de carbono y 6 mol de agua. Pero ya no hubo esa necesidad de multiplicar todo, porque si desde un inicio nosotros vemos que el número de carbonos es par, nosotros podemos colocarle este 2. Pues hasta aquí el video del día de hoy. El día de mañana estaremos trabajando con cálculos estequiométricos mol-mol, utilizando estos coeficientes que acabamos nosotros de calcular en el balanceo. Espero este video te sea de mucha ayuda para preparar tu examen. Hasta mañana.